Cordial saludo. En este video, junto con mi compañera Jennifer Yedí y quien les habla Lady, hablaremos sobre la aprobación del voto femenino en Colombia. Esto como resultado del movimiento sufragista activista feminista en Colombia en el siglo XX. Para tratar este tema abordaremos el contexto económico, político, social, los actores involucrados y los principales cambios sociales que se gestaron como resultado de este proceso. En cuanto al contexto social, podemos ver cómo el movimiento feminista tomó mucha fuerza en nuestro país y alrededor del mundo en el siglo XX. Esto con la finalidad de buscar la equidad entre hombres y mujeres. Se buscó mucho gracias a diversas plataformas que se aprobara el voto femenino. Algo también muy importante de la época fue, y como antecesor de este movimiento, fue que pues, las mujeres en la época no se creía que debían educarse de manera profesional. Se tenía la percepción y la costumbre de que las mujeres se educaban, pero para desarrollar las labores del hogar, cocinar, planchar, coser y criar hijos. Entonces hubieron muchas mujeres que se prepararon, que se educaron y fueron muchas de ellas las que después fueron activistas de este movimiento que llevó a la aprobación del voto femenino. En el contexto político podemos ver cómo durante la época en el país había una polarización política entre los partidos conservadores y liberales. Podemos ver cómo algunos personajes pertenecientes al Partido Conservador sí estaban de acuerdo con que se aprobara el voto femenino, pero la mayoría no lo estaban. Ahí también entra mucho la parte religiosa porque muchos cleros estuvieron en desacuerdo de esto. También podemos ver cómo la aprobación del voto femenino en 1954 fue un movimiento hacia la democracia y la inclusión de este sector, que son las mujeres, que históricamente habíamos sido marginadas en la política. También desde ahí se empezó a ver una participación en la política más activa de nosotras las mujeres. En cuanto al contexto económico, podemos ver dos puntos importantes. El primero es que durante la década de 1940 y 1950, Colombia atravesó por un proceso de modernización económica. Esto incluyó industrialización y el desarrollo de más industrias, y esto a su vez incluyó la participación de la mujer en la vida laboral. Otro punto importante en el contexto económico es que las mujeres también empezaron a ser más activas de la economía familiar. Pudimos ver cómo anteriormente esto no sucedía con la historia que nos contó la activista Ofelia Gómez, que nos contaba que cuando faltaban 15 días para su matrimonio, su esposo le dijo que él era el rey y dueño de todas sus acciones y que ella era reina de la casa, a lo que ella le dijo que no, que si ella estaba en desacuerdo y que si se casaban debían firmar un acuerdo, un convenio, donde tenían los mismos derechos, libertades y obligaciones. Esto es lo que hoy se conoce como capitulaciones matrimoniales. De esta manera las mujeres también empezaron a tener más libertad económica que hoy en día se sigue buscando y por la cual se sigue luchando, pero que a partir de estos movimientos se dio. Para dar respuesta a la pregunta de quiénes fueron los actores vinculados al proceso, a este proceso, podemos decir que hubieron varios actores y movimientos sociales en la primera mitad del siglo XX vinculados, los cuales fueron el movimiento sufragista femenino integrado por Ofelia Uribe de Acosta. Fue una de las principales líderes feministas de la época. Desde los años 30, Ofelia Uribe luchó incansablemente por los derechos de las mujeres, publicando artículos y promoviendo la creación de asociaciones en pro del voto femenino. También tenemos a María Correa Manrique, otra líder importante defensora de la igualdad de derechos para las mujeres y de la educación femenina. Fue una pionera en abogar por la participación política de las mujeres. También tenemos a Georgina Fletcher, que fue fundadora de la Unión Femenina de Colombia, fue una gran activista que impulsó los derechos políticos de las mujeres. Dentro de las organizaciones femeninas tenemos la Unión Femenina de Colombia, fundada en los años 30, fue una de las organizaciones más influyentes en la lucha por el voto femenino, sus campañas promoviendo la visibilidad de las demandas de las mujeres. La Acción Femenina. Este es otro grupo feminista que luchaba por la igualdad de derechos
enfocándose también en el derecho al sufragio. También tenemos gobierno y figuras políticas como Gustavo Rojas Pinilla, el dictador colombiano que gobernaba en el momento en que se aprobó el voto femenino, aunque se le atribuye la promulgación del decreto que permitió a las mujeres votar. Este gesto fue una respuesta a las presiones de los movimientos feministas y un intento de ganar apoyo popular. El Congreso de Colombia finalmente fue el órgano que aprobó la reforma constitucional en 1954 que permitió el voto femenino. A pesar de los años de oposición, la presión social y el contexto político favorecieron esta decisión. La Iglesia Católica también tuvo influencia, aunque inicialmente se mostró resistente al sufragio femenino por razones tradicionales. Con el tiempo, algunos sectores de la Iglesia cambiaron su postura, viendo en el voto femenino un medio para influir en la política con valores conservadores. El resultado fue que las mujeres pudieron votar por primera vez en Colombia en las elecciones de 1957, luego de la caída de la dictadura de Rojas Pinilla. Para culminar, daré respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que se gestaron como resultado del proceso seleccionado? La aprobación del voto femenino en 1954 en Colombia fue el resultado de un largo proceso de lucha encabezado por el movimiento sufragista femenino durante la primera mitad del siglo XX. Los principales cambios sociales y políticos influyeron más en la participación de las mujeres políticas, lo que amplía su acceso a derechos civiles. Además, se modificaron la percepción sobre el rol de las mujeres en la sociedad, permitiéndonos ocupar el espacio de poder e influir en la agenda pública, lo que contribuyó el avance de igualdad de género. Una breve conclusión. La aprobación del voto femenino en 1954 fue un hito que transformó profundamente la sociedad en Colombia. No solo permite la inclusión de las mujeres en la vida política del país, sino que representó el conocimiento de su derecho a participar en la construcción de la democracia. Las mujeres dejamos de ser espectadoras para convertirnos en protagonistas de las decisiones que definen el mundo del país.